Buenos días. Nosotros vamos a hablar del capítulo 3, Urgencia de la reflexión epistemológica en la educación, una guía historia. Alonso, y bueno, voy a hablar un poquito de la manera de historia y algunos conceptos que nos van a ser muy útiles para comprender este capítulo. Bueno, primero que el objetivo de este capítulo es revisar algunas de las tecnológicas más del siglo XX. La idea es que con él podamos, profesores se puedan ayudar, también investigadores, estudiantes, para que reflexionen más sobre cómo se produce el conocimiento dentro de estas ciencias sociales. Y también tiene un propósito práctico y educativo porque busca a estos participantes primera aproximación a las primeras teorías epistemológicas del siglo. Esto irá pensar de manera crítica una postura epistémica que dé dirección a su investigación, entendiendo mejor hasta dónde pueden llegar y qué limitaciones tienen las herramientas teóricas, métodos de trabajo. Y bueno, adentrar un poquito a los conceptos para que nosotros podamos entender lo básico de la epistemología. Primero hay que conocer los distintos nombres con los que se les llama. Es importante recordar que la idea de la epistemología surgió en la antigua Grecia, especialmente con Platón. Desde entonces ya se veía la confusión entre lo que es conocimiento científico y lo que son opiniones o creencias populares. Por eso a Platón le preocupaba aclarar bien la diferencia entre episteme y doxa, ¿no? Que ya sabemos que la primera significa conocimiento verdadero, una, solo opiniones, bases que vienen de personas, que vienen de, que incluso de creencias, pero todos son bases racionales, o sea, la gente piensa. Desde ese momento, el debate sobre cómo conocemos la realidad, si es posible conocerla tal cual es, o si todo depende del punto de vista de cada quien, acompaña todo el pensamiento occidental en muchas versiones distintas, pero para no extendernos demasiado, y solo vamos a ver toda esa historia, eh, sino que vamos a enfocarnos en unas definiciones más sobre todo del siglo XX. Recapitulando un poquito los conceptos, ¿verdad? Según Lerich en el 2010, nos dice que la epistemología o teoría del conocimiento es una parte de la filosofía que estudia el conocimiento. Es posible hasta dónde llega, se puede basar, ¿no? En otras palabras, decir que los epistemólogos buscan qué hace que el conocimiento sea válido y confiable. Por otra parte, Eiva, que en el 2000 dice que la epistemología bien, tiene dos sentidos, ¿no? El primero tiene que ver con reglas y métodos que ayudan a definir qué es científico y que permiten reflexionar sobre las bases de ese propio conocimiento. El segundo se relaciona más con la gnoseología, es decir, con pensar en los contextos sociales e históricos en los que se desarrolla la ciencia. Y esto abarca la realidad y el mismo del concepto, ¿no? Y bueno, quiere decir que la gnoseología es una disciplina, ¿no? Que se basa en las reglas del pensamiento. Y su objetivo principal es defender la idea de que es posible conocer la verdad, lo que plantean las teorías, como en lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Y bueno, una de las tareas importantes de las universidades es la investigación científica, ¿verdad? Específicamente, el área donde se forman futuros
de la ciencia, porque su propósito desarrollar, producir y conocimientos racionales, comprobados y que sean verificados, o sea, que en términos generales nos ayuden a explicar la realidad. Bueno, en este sentido, la ciencia y su enseñanza buscan que ese conocimiento se use para el bien de la humanidad. Por eso es fundamental que tanto docentes como estudiantes tengan una buena formación en epistemología, ya que es guía en su trabajo científico. Y también implica, entre otras cosas, un impacto positivo en las personas involucradas en la investigación. Ha demostrado que una postura lógica clara va a traernos muchos beneficios. Entonces, para continuar con este tema, tenemos algunas propuestas claves del siglo XX, ¿verdad? Que nos van a ir orientando un poquito sobre este, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, vamos a continuar. Les voy a dejar con mi compañera Fátima sobre el Círculo de Viena. Bueno, yo soy Fátima y les voy a hablar acerca del Círculo de Viena. Este Círculo de Viena fue un grupo de filósofos, físicos y matemáticos que se reunieron con el objetivo de construir una ciencia unificada. Entre sus principales eh, participantes o formadores fueron Mach, Schlick, Wittgenstein, Russell, Carnap y Popper. Uno de los principales fundadores fue Mach. Él estaba a cargo de la Cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas. Esto es importante ya que él estaba orientado a la tradición empirista y posteriormente el movimiento del Círculo de Viena tuvo una base epistémica. Hay algo que para ellos existía y le llamaban la ciencia libre de metafísica y era todo lo relacionado con la metafísica y la teología, porque eso eh, les parecía pseudoproblemas, porque no tenían una base experimental, una base en la ciencia experimental. Es decir, que no se podían poner a prueba ni verificar a través de la experiencia, y por lo tanto carecían de sentido y de verificabilidad. Por eso para ellos era importante esta ciencia libre de metafísica. También tenemos que el positivismo lógico plantea que la metafísica es una perversión del lenguaje, ya que no consideraban que el conocimiento debe partir de cuestiones de sentido y cuestiones de hecho. Uno de los, uno de los principales, otro de los principales personajes, y fue, por decirlo así, el más sobresaliente, fue Carnap, y que pertenecía a una epistemología experimental inductiva. Esta, este filósofo tuvo dos etapas. La primera corresponde a su obra The Logical Structure of the World, donde plantea la lógica de la ciencia como un conjunto de reglas para justificar lo que es el conocimiento empírico y demarcarlo de lo que no es el conocimiento empírico. Es decir, que para él la ciencia nos decía y descartaba qué era real de acuerdo a lo que se podía poner en práctica y lo que no se podía simplemente se descartaba porque no era ciencia. Y el segundo periodo o etapa corresponde a la obra The Logical Syntax of Language, donde definía que la lógica de la ciencia como una sintaxis lógica cuya función es analizar el lenguaje de la ciencia. Carnap introdujo cambios en el principio de verificabilidad, introdujo varios cambios en todos estos principios que el Círculo de Viena tenía establecido para probar lo que es verdad y lo que no es. Uno de ellos fue el principio de verificabilidad, en el que proponía no solo confiar en lo que ellos observaban en el principio de la observabilidad, de la observación, perdón, sino crear en el criterio de la confirmación, es decir, evaluar lo que se observa.
Y también para esto necesitaban ellos poner qué criterios iban a tener en cuenta para, para evaluar lo que ellos estaban poniendo en práctica y lo que ellos tenían que observar. Otro de los principios que cambió e implementó fue el principio de experimentalidad, en el que proponía que no necesariamente tenía que ser lógico, o sea, puede ser algo lógico en un carácter formal, aun si no puede ser experimentado, porque algunas cuestiones que ellos proponían no eran viables, pero sí podía ser tomado como cierto. Y por último tenemos a Karl Popper, que también fue uno de los grandes exponentes de participantes de este círculo, que estuvo en desacuerdo con algunos criterios postulados por el Círculo de Viena, por este grupo de filósofos matemáticos, porque el Círculo de Viena le interesaba demostrar que era cierto y que podía ser llamado, eh, que podía ser verificable. Y en cambio a él sí le interesaba eso, pero no solo eso, le interesaba falsearlos. Es decir, considera que la ciencia debe entenderse como un sistema de pensamiento que va en busca de falsaciones. Para él, todo podía ser descartable si, si fallaba en una cosa. Si fallaba tenía un error lo que estaban probando, para él ya no era algo cierto. Y este enfoque popperiano nos demuestra que el conocimiento humano es limitado, que es mutable, que es cuestionable y también que puede estar inmerso en el error. Ya con esto concluyo y continúa explicando mi compañera Mónica. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mónica Canto y yo les voy a hablar sobre la epistemología de Thomas Kuhn. Ese representa un giro fundamental en la comprensión del desarrollo científico. Su propuesta nos recuerda que la ciencia no avanza solo por sumar conocimientos, sino por vivir momentos de estabilidad y de ruptura. Ubicando esta epistemología en el aula de clases, podemos decir que las y los docentes también trabajamos dentro de paradigmas. En este caso, son las formas de enseñar, de evaluar y de entender cómo aprenden los niños. Estos paradigmas nos dan seguridad del mismo modo en que la ciencia normal da estabilidad a las comunidades científicas. Sin embargo, tal como señala Kuhn, llega un momento en el que aparecen anomalías, que son situaciones que no encajan en lo que siempre hemos hecho. En este caso, puedo mencionar que las anomalías puede ser un grupo que no aprende como los anteriores, estudiantes con realidades más complejas, estrategias que ya no motivan o contenidos que aparecen desconectados de sus intereses. Estos momentos que muchas veces interpretamos como problemas, en realidad son llamadas de atención que nos muestran que el paradigma necesita ser revisado. Kuhn nos invita a reconocer que el conocimiento científico no es totalmente objetivo ni está aislado, ni está aislado del contexto. Este depende de acuerdos, de percepciones colectivas y formas particulares de interpretar el mundo. Cuando nosotros hablamos de reflexionar desde Kuhn, significa aceptar que toda práctica educativa también opera dentro de paradigmas, desde abarca desde lo pedagógico, los culturales e institucionales, y que estas estructuras, aunque útiles, pueden impedirnos ver nuestras nuevas posibilidades. Desde esta mirada, el docente no es solo un transmisor de conocimientos, sino un investigador constante de su propia práctica. Aquí uno se está enseñando que los paradigmas no cambian porque alguien imponga una nueva teoría, sino porque la comunidad reconoce que es necesario mirar el mundo desde otra manera. En educación pasa lo mismo. El cambio surge cuando el docente se atreve a cuestionar la rutina, cuando observa con atención y decide transformar.
aunque sea poco a poco. Esta visión nos libera de la idea de que siempre debe de ser igual, o que lo que antes funcionaba debe seguir funcionando. Nos invita a romper el miedo al cambio, a la innovación y a la creatividad en el aula. Al igual que en la ciencia, el verdadero avance ocurre cuando alguien se atreve a mirar lo que siempre estuvo ahí, pero desde otra perspectiva. Para una maestra o maestro, asumir este enfoque significa aceptar que el aprendizaje infantil cambia con el contexto. Escuchar, escuchar más a los estudiantes y observar sus necesidades. Implica también permitir experimentar nuevas metodologías sin miedo al error. A comprender que una dificultad puede anunciar una oportunidad de transformación y recordar que la educación también vive revoluciones, pequeñas pero profundas dentro de cada aula. En resumen y para concluir, podemos mencionar que la epistemología de Kuhn nos invita a ejercer la docencia con humildad, sensibilidad y con apertura. Nos recuerda que enseñar es un camino que se construye día a día y que una mente flexible y reflexiva puede convertir cualquier crisis en un nuevo horizonte educativo para nuestros niñas y niños. Ahora los dejaré con mi compañera Juliana, que les hablará sobre la CATOS. Muy buenos días, mi nombre es Juliana Alcocer. Yo les voy a hablar acerca de los programas de investigación científica de la CATUS. La propuesta de programas de investigación científica desarrollada por INRE La CATUS es esencialmente útil para quienes investigan en educación, porque ayuda a entender cómo se construye el conocimiento y por qué algunas teorías sobreviven a pesar de las críticas, mientras que otras se hunden a la primera contradicción. La CATUS surge como una respuesta a las posturas extremas sobre la ciencia. Su propuesta busca explicar cómo avanza la ciencia en la práctica sin caer en extremos y considerando la complejidad real del trabajo científico. Propone que la ciencia avanza a través de programas de investigación, no por teorías aisladas, como un proyecto a largo plazo, cuestionándose qué se estudia, qué preguntas se hacen y qué métodos se usan. En ese proyecto a largo plazo tiene tres componentes fundamentales: el núcleo duro, el cinturón protector y las reglas que guían el trabajo científico. En el núcleo duro, que es el corazón del programa, se encuentran todas las ideas principales, los principios básicos que no deben modificarse. Si un investigador cambia ese núcleo, en realidad ya está en otro programa distinto. El núcleo debe mantenerse intacto durante el desarrollo de este programa o proyecto, porque es su esencia. En el cinturón protector, alrededor del núcleo existen una serie de hipótesis auxiliares. Estas sí se pueden modificar, ajustar o incluso reemplazar cuando la teoría enfrenta datos inesperados. El cinturón protector absorbe todos los golpes de la realidad para que el núcleo no se destruya. Las reglas que guían el trabajo científico, esas indican cómo avanzar, qué camino seguir y cuáles evitar. Aquí aparece el concepto más famoso de la CATOS, la heurística, que se divide en heurística positiva y heurística negativa. La negativa habla de prohibir tocar el núcleo duro. No importa qué tan difíciles se pongan las cosas, los investigadores no deben modificar esas ideas esenciales. Esta heurística funciona como una advertencia. No te metas con lo esencial, cambia lo que está alrededor. Y la heurística positiva, esta indica cómo avanzar. Las pistas, las estrategias, las rutas que permiten extender el programa y desarrollar nuevas teorías o modelos. La heurística positiva no solo dice cómo investigar, también marca hacia dónde. Aunque la CATO se mueve en el terreno de la filosofía de la ciencia, su propuesta esencialmente permite
es especialmente pertinente para quienes investigan en educación. Primero, porque nos permite distinguir entre lo esencial y lo que es ajustable. Segundo, porque su idea de heurística positiva ofrece una guía clara. Avanzar de manera acumulativa, construir nuevos conocimientos sin improvisaciones, dando continuidad a lo que ya se sabe. Tercero, la heurística negativa nos recuerda que incluso si encontramos datos que contradicen parte de nuestro planteamiento, no debemos destruir todo el proyecto. Podemos ajustar métodos, modelos, hipótesis auxiliares sin tirar el núcleo teórico por la ventana. Finalmente, la Cato nos permite comprender la ciencia como un proceso vivo, dinámico, que crece a partir de avances, ajustes y retroalimentaciones, no como un conjunto de verdades que se confirman o rechazan inmediatamente. A continuación, les dejaré con mi compañera Maritere, que nos dará conclusiones de nuestro trabajo. Bueno, yo soy Maritere Canto y pues les vengo a dar las conclusiones de lo mencionado anteriormente por mis compañeras. Pues el objetivo del capítulo consistió en examinar algunas de las principales perspectivas epistemológicas con el fin de ser utilizado como para introducir a los profesores, investigadores y estudiantes en el campo de la investigación. Vimos algunas premisas básicas del ciclo de Viena, entre las que sobresale la investigación tangente del conocimiento metafísico derivado de la filosofía. Asimismo, examinamos cómo a esta serie de filósofos y físicos los une un conjunto de preocupaciones compartidas, las cuales pueden apreciarse en el consenso que elaboran un respecto inductivo. Por otra parte, también revisamos el falsacionismo de Poppers como una perspectiva epistemológica un tanto radical por el hecho de que la teoría no solo es un conjunto de reglas definidas que expresan el fenómeno de manera inamovible. Con esto puede ser mediante la observación o la experimentación del modo de que pueda demostrarse falsa si la realidad no coincide con lo que predice. Revisamos las perspectivas epistemológicas de Thomas Kuhn, explorando los conceptos claves de un modelo epistemológico. Nos percatamos de la gran vía de la teoría en un contexto contemporáneo, ya que sitúa a los paradigmas de una temporalidad histórica, siguiendo y localizando los contextos específicos donde se emergen. Al igual, pudimos explorar la noción metodológica de la programación de investigación del filósofo Lakatos, lo cual suponemos puede pronunciar la reflexión epistemológica en la medida que se conservan las líneas de investigación en un tiempo considerable, cuidando los supuestos básicos y los avances, claramente sin dejar el constante crecimiento, que si estamos equivocados o se puede regresar a buscar detalle de un error. El detalle de un error sin lo que es derribar todo el trabajo de dicha investigación. Por último, abordamos la complejidad propuesta por el filósofo y sociólogo Morin. Observamos cómo una perspectiva lucha por contrarrestar visiones reductivistas y fragmentadas de la realidad, para ampliar la mirada y los sentidos ante un universo siempre cambiante, donde se desvanecen las fronteras entre la naturaleza y la cultura. Y por último, como reflexión final, podemos decir que vale la pena interrogarnos ¿qué nos puede enseñar la epistemología? ¿Y cuáles son las ventajas reflexivas que emergen ante el conocimiento básico de la epistemología? Asimismo, concluimos con nuestra infografía.
Muchas gracias.